California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Wyoming y Texas. ¿Qué tienen en común? Sí, que una vez la bandera verde, blanca y roja ondeaba en todo este gran territorio. Pero hoy, 174 años después, bajo el protectorado estadounidense, podemos hacer un balance sobre si esta anexión a los Estados Unidos fue tan devastadora y perjudicial para México o todo lo contrario y terminó por beneficiar a esta zona del mundo. Ya que debes saber que de hecho California casi triplica el Producto Interno Bruto de México y de hecho por sí sola se posicionaría como la sexta economía del mundo. Así que aquí la pregunta más interesante sería saber si la anexión a los Estados Unidos fue lo mejor que le pudo haber pasado a estos estados. ¿Listos? Comenzamos. Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, mis hermanos. Seguramente ustedes escucharon sobre la parte de la anexión a los Estados Unidos. Un video en el cual les mostré, está por acá, en el cual les muestro toda la parte de cómo sucedió, cómo fue la guerra con los Estados Unidos y México, por ahí del año de 1847. Sin embargo, el día de hoy no vamos a ver la cuestión de la guerra, la cuestión geopolítica y todo ello, sino vamos a ver la parte económica, la parte social. ¿Qué pasó con esos estados una vez de que fueron anexados a los Estados Unidos? ¿Será acaso que se convirtieron en estados fantasma, estados que nadie pelaba, que nadie les hacía caso, que se hundieron en la pobreza, o todo lo contrario y se convirtieron en una de las grandes potencias de todo el mundo? De hecho, cada vez es más notoria la diferencia entre los estados del sur de los Estados Unidos y los del norte de México. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta anexión catapultó no solo a la economía estadounidense, sino también la mexicana? Pues para comenzar, deja que te cuente un poco de historia. Para entender mejor el tema debemos hacer un repaso rápido sobre qué pasó después de la anexión de todo este territorio a los Estados Unidos. Así que para comenzar debemos imaginar cómo era toda esa tierra hace casi 200 años. Había grandes ciudades, había grandes complejos de ferrocarril. ¿Quiénes vivían ahí? Pues la verdad es que si actualmente es verdad que hay grandes ciudades en el norte de México, también es bien sabido que aún en nuestros días hay grandes extensiones de tierra en el norte casi desérticas, es decir, sin grandes ciudades. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues la respuesta es la palabra centralización. Y seguramente tú te preguntarás ¿qué es la centralización? Resulta ser que la centralización es prácticamente cuando tú pones en un solo punto todo lo que es los poderes de la federación, las empresas, el poder político, económico y social, tal cual como lo tenemos actualmente en la Ciudad de México. Y eso obviamente propicia que se dejen el abandono a algunas otras zonas como del norte como del sur, propiciando que obviamente haya muchísimo desempleo y todos quieran llegar a la Ciudad de México. Y tú te preguntarás ¿qué carajos tiene eso que ver con Texas o con California? Pues déjame decirte que tiene todo que ver. De hecho, basta con que te eches una vuelta a algunos estados del norte o algunos estados del sur y podrás ver que hay grandes extensiones de tierra donde puedes ver solamente a una familia, un puesto, una tiendita, y eso es todo. Y de hecho, ese es parte del problema del centralismo. De hecho, mis hermanos, caso contrario, en Estados Unidos podemos ver que ellos lo que procuran es de que haya alrededor de todo el país empresas o filiales del gobierno para que de esta forma el desarrollo y la prosperidad se distribuya en todo el territorio de los Estados Unidos. Es así como podemos imaginar que si de por sí México desde la época de la Nueva España tenía graves problemas internos, a eso súmale el abandono a muchos territorios del país, a lo cual Estados Unidos aprovechó este abandono para enviar una oleada de colonos. De hecho, es bien sabido por todos que durante todo el siglo XX muchísimos mexicanos de los estados del sur y del Bajío venían a trabajar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí había muchísima más oportunidades de trabajo que en sus respectivos estados, y eso propició un crecimiento exponencial de la Ciudad de México. Pero ahora imagínense los estados del norte, que en el año de 1840 pues obviamente eran muchísimo más cercanos trabajar con los gringos en el norte a comparación de tener que viajar hasta la Ciudad de México a trabajar. Y además de todo eso, eran otras épocas. Para viajar no existían en esos años aviones o autobuses, entonces pues si querías viajar era a caballo en el mejor de los casos. Entonces eran épocas muy difíciles para vivir. Así que antes de continuar les voy a hacer la primera pregunta de este video, y es la siguiente. Les quería preguntar a ustedes qué opinan. ¿Creen que los estados de California, Texas, Nuevo México, etcétera, serían igual de ricos como lo son actualmente si no hubieran dejado de ser de México?
Pero ¿qué pasó después de toda esta anexión a los Estados Unidos, donde ganaron los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming? Los dejaron a su suerte y ya, háganle como puedan para sobrevivir. ¿O qué tuvo que pasar para que estos nuevos estados se desarrollaran tanto y terminaran por convertirse en unos completos monstruos? Para que entiendas a lo que me refiero, te daré algunos datos. La economía de todo México actualmente es de 1.1 billones de dólares, de los cuales la entidad que más aporta es la Ciudad de México con el 18%, es decir, una economía de aproximadamente 200 millones de dólares. Pero por otra parte, la economía solamente de California es de 3.1 billones de dólares, es decir, casi triplica a la de todo México, y de hecho es la economía más poderosa de todo Estados Unidos por sí sola, y si fuera un solo país sería la sexta economía más poderosa de todo el mundo. Por otro lado, la segunda más fuerte es la de Texas, que incluso está por encima de la de Nueva York con 1.8 billones de dólares, superando a la de toda Canadá. Como te puedes dar cuenta, es una barbaridad. De hecho, si sumamos el Producto Interno Bruto de los estados anexados de parte de México a los Estados Unidos, tenemos un Producto Interno Bruto de 6.2 billones de dólares, con lo que sería 6 veces la economía mexicana actual y sería la tercera economía del mundo, solamente por detrás de Estados Unidos y de China. Pero entonces, ¿qué carajos pasó? Porque si de hecho sumamos todo el Producto Interno Bruto de los estados del norte que colindan con Estados Unidos, tendríamos un Producto Interno Bruto de solamente 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué carajos pasó? Pues deja que te cuente. Para saber qué hicimos mal en México o qué hicieron bien en los Estados Unidos, debemos ver los cambios que ocurrieron en estos estados y las políticas que usaron. Por ejemplo, inversión. Mientras México no invertía en desarrollo de este extenso territorio y creaba fuentes de trabajo, Estados Unidos, una vez que anexó estos territorios, lo primero que planteó fue unir el este con el oeste mediante vías férreas. Esto para detonar un intercambio de mercancías y que de hecho por los años de 1880 ya llegaba a San Francisco el primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos, lo cual detonó la economía de toda la zona. Por otro lado, también por esos mismos años, México ya tenía construido su primer ferrocarril, pero no hacia el norte, sino al puerto de Veracruz. Religiones. Créanlo o no, la iglesia también jugó un papel importante, pues en ese entonces el poder de la iglesia católica era tan grande en México que ellos de hecho se encargaban de los registros de nacimiento, la educación, matrimonios y obviamente una gran influencia en la política, la economía y en las tierras, pues eran ellos quienes recibían ganancias de las grandes extensiones de tierra que poseían, que lejos de hacer progresar al país, lo que propiciaban era empobrecer más al país. Por otro lado, en los Estados Unidos, el capitalismo iba naciendo fuertemente, propiciando que el mismo gobierno impulsara la creación de negocios, investigación y empresas que más tarde llegarían a ser el motor de la economía estadounidense. Industria. Hablando de la industria, las leyes mexicanas también han frenado el crecimiento económico del país. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos se propició que los particulares crearan empresas para explotar el petróleo y así crear grandes monstruos como Shell o Texaco, en México es muy diferente, pues si encuentras petróleo en tu casa es más fácil que te expropien el terreno y te den una pequeña compensación a que te hagas rico, y eso lo podemos ver incluso hasta nuestros días. Actualmente en México es muy complicado crear empresas o generar tecnologías que sean de talla mundial, ya que uno de los grandes problemas para las mini empresas es la excesiva carga fiscal que deben pagar, ya que no estamos hablando solamente del IVA del 16%, sino además del ISR, que es el impuesto sobre la renta, que sumado al IVA y a los gastos indirectos dificultan la creación de nuevas empresas, pero que fomentan el comercio informal, pues el gobierno, lejos de apoyar el crecimiento de las nuevas empresas, las sofoca desde el comienzo. De hecho, en Estados Unidos para comenzar el IVA es del 0%. Obviamente en Estados Unidos se pagan impuestos, lo cual es el impuesto sobre la renta, el cual va cambiando un poco dependiendo los estados. Sin embargo, otro gran ejemplo que tenemos de la creación de nuevos empleos y del fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos es lo que conocemos como la fiebre del oro en California. Y es que deja que te ponga un pequeño ejemplo. ¿Qué crees que pasaría si tú vives en México y el día de mañana en tu terreno encuentras una gran cantidad de oro? ¿Qué crees que pase? Muy posiblemente venga el gobierno y te diga que esos son bienes del estado y los incaute, o en su defecto puede ser que venga lo que es la inseguridad del país y te dejen fuera sin un solo centavo. Sin embargo, en California las cosas fueron diferentes. De hecho, solamente 2 años después de la anexión a los Estados Unidos se encontró oro en California, y con solamente 49 personas que llegaron a San Francisco, por eso se le llama al equipo de fútbol de San Francisco como los 49ers, como los 49ers, en honor
a los inmigrantes que llegaron a minar ese oro. De hecho, así fue como comenzó la fiebre del oro en California. Fue así como cientos de familias de inmigrantes llegaron para San Francisco y lograron poner así la piedra angular que catapultaría a California como el monstruo que es hoy en día. Y es que la frase de que el pobre puede estar sentado sobre un cofre de oro no fue más cierta que con los mexicanos, pues lejos de explotar los yacimientos de oro de California o los pozos petroleros de Texas para posicionar a México como una gran potencia a principios de 1900, pues realmente México ni siquiera se preocupó por aprovechar su inmenso territorio heredado por la Nueva España. Es más, ni siquiera sabían que había oro o que se podía explotar el petróleo, cosa que sí hicieron los estadounidenses con trabajo, investigación y visión de negocio y prosperidad. Pero ojo, que eso no solamente pasó hace 170 años, sino actualmente México es el mayor exportador de plata del mundo. Pero como dato curioso, esa plata la explotan empresas mexicanas, pues no. La gran mayoría son canadienses, así que creo que nunca aprendemos de los errores de nuestros bisabuelos. En un próximo video les contaré un poquito más sobre la fiebre del oro en California. Sin embargo, como ese ejemplo tenemos muchísimos otros más. Por ejemplo, Hollywood, como la parte de Silicon Valley, como la parte de Las Vegas, como la parte de Beverly Hills, muchas otras ciudades que lograron posicionarse a nivel mundial, que son ciudades de gran talla a nivel mundial. Porque poniéndoles otro ejemplo, tenemos también a Texas. De hecho, en Texas nació uno de los equipos de fútbol más importantes de todo Estados Unidos y estamos hablando de los Cowboys de Dallas, los cuales hasta hace unos años eran el equipo más ganador de toda la liga de los Estados Unidos en la NFL. Curiosamente, también en ese estado se encuentran algunos de los estadios más importantes de todos los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que ese no es el único ejemplo que tenemos? Sino que te voy a contar un poquito sobre Las Vegas en Nevada. Espérate tantito, porque seguramente si gastas este punto sabrás que es muy difícil para un mexicano imaginar que el día de mañana en la mitad del desierto de Durango o en Tamaulipas o en Chiapas, el día de mañana el gobierno cree un imponente lugar turístico en el cual lleguen cientos de miles de personas y se posicione como uno de los más importantes de todo el mundo. Sin embargo, déjame decirte que los estadounidenses sí lo lograron. De hecho, la ciudad se fundó en 1900 y solamente era una pequeña parada para los trenes que pasaban por ahí. Esto con destino a California y Albuquerque. Es decir, era un montón de polvo, un puñado de personas y todo esto sin economía. Sin embargo, para 1930, Estados Unidos legaliza los juegos de azar y para 1940 ya se estaban construyendo grandes casinos en medio del desierto. Fue así como se llevó mucha agua, electricidad y se creó la ciudad del pecado, que si bien es cierto que ahí se pasa todo tipo de locuras, es innegable que todo el mundo conoce Las Vegas y curiosamente muchísimas personas desean algún día ir ahí para perder su dinero y ahora es un lugar que genera cientos de empleos para migrantes y estadounidenses. Y es que así como este ejemplo, hay muchísimos casos de éxito económico y social que permitieron que estos estados que alguna vez solamente eran polvo y 20 colonos, ahora sean parte del motor económico de la superpotencia mundial. Pero es que ¿acaso los mexicanos no podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Acaso los mexicanos no estamos preparados para hacer este tipo de ciudades? Pues déjame decirte que de hecho yo creo que es una serie de malas decisiones que se hicieron a lo largo de los años y que terminaron por hacer que México no prosperara, mientras que en Estados Unidos tomaron buenas decisiones, además de una gran sed de desarrollo, de industrialización y de educación que permitió que el día de mañana, bueno, pues Estados Unidos se convirtiera en una gran potencia mundial. Uno de los ejemplos más importantes e interesantes que tenemos es la parte del petróleo. Mientras en Texas muchas personas se hicieron millonarias con el petróleo, Estados Unidos también aprovechó muy bien eso y se crearon grandes empresas como Texaco, como Shell, etcétera. En México pasó algo muy diferente. El gobierno se expropió de todo, se hizo con todo y más tarde crearon a Pemex, una empresa que sí en su momento logró catapultar la economía mexicana, pero que más tarde terminó por sepultarla el mismo gobierno al estarla ordeñando y sacando tantos recursos de ahí. Es por eso, mis hermanos, que creo que gran parte del problema es por las malas decisiones y el mal gobierno. Sin embargo, hasta este punto les tengo otra pregunta. ¿Ustedes creen que Hollywood, Apple, Google, Las Vegas, California serían lo que son actualmente si siguieran siendo de México? Es más, si nunca hubieran sido de Estados Unidos, ¿creen que existieran? Póngamelo en la parte de los comentarios.
Pero alto ahí, no te me vayas porque vamos a analizar juntos qué pasó. ¿Solamente afectó o benefició a estos estados la anexión a los Estados Unidos? ¿O será que también terminó por afectar o por beneficiar a México y su economía por toda la bonanza económica del tío Sam? Pues deja que te cuente un poquito de datos interesantes sobre la economía de México y Estados Unidos. Para explicarte esto nos vamos a situar después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de esta guerra Estados Unidos había surgido como la gran superpotencia económica, militar y política del mundo, y durante los próximos 100 años Estados Unidos dictaría la dirección no solamente de América sino de todo el mundo. Fue precisamente ahí cuando en un México carente de empleos, empresas, investigación, dinero y oportunidades, cientos de mexicanos continuaron migrando, pues debes saber que de hecho la migración entre México y Estados Unidos comenzó desde la anexión a los Estados Unidos. Sin embargo, esta se intensificó cuando este país se posicionó como el más rico y poderoso del mundo, pues obviamente había muchísimo más trabajo y se ganaba mucho más que en México. Fue así como, por decirlo de una forma romántica, los mexicanos comenzaron a reconquistar el territorio que alguna vez fue suyo, pero ahora bajo la bandera norteamericana. De hecho, me atrevo a decir que ciudades como Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, entre otros muchos, no existirían si no fuera por los mexicanos, ya que se puede encontrar registros donde hay miles y miles de mexicanos trabajando en los desiertos, creando ciudades a los cuales se fueron sumando centroamericanos y sudamericanos, esto en el llamado sueño americano. Sin embargo, mientras a nuestros paisanos se les llamaba braceros, gracias a todo ese ejército de latinos trabajadores que llenaron esos puestos de trabajo en los 30s, 40s y más adelante, Estados Unidos es lo que hoy todos conocemos, y seguramente tú que estás viendo este video vives en Estados Unidos o tuviste alguna vez algún familiar que dejó México lindo y querido con el fin de buscar una mejor vida ganando dólares para salir adelante y mandar dinero a su familia. Y a este punto es al que quería llegar, pues cabe mencionar que de hecho la bonanza económica, toda la gran cantidad de economía que tenía Estados Unidos y que tiene hasta el día de hoy, terminó por permear hacia México. Esto lo podemos ver porque incluso yo recuerdo que cuando era pequeño en la escuela se nos enseñaba que México era un país tercermundista, un país de tercer mundo. Sin embargo, actualmente ya se nos enseña que México es un país en vías de desarrollo, y si bien es cierto que aún falta demasiado trabajo en muchísimos estados para lograr un desarrollo como el de Ciudad de México o Monterrey, la verdad es que la prosperidad del tío Sam también nos favoreció, pues actualmente la frontera entre México y Estados Unidos es por la que cruzan más mercancías de todo el mundo. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se ha posicionado como la segunda economía latinoamericana más poderosa, además de ser la 14ª del mundo por detrás de España. Y está por demás decir que actualmente México es el tercer país que más recibe remesas por detrás de la India y China, países que cuentan con más de 1.000 millones de habitantes y por una suma de 43.000 millones de dólares anuales, lo cual es la fuente de ingreso de muchos mexicanos y parte del motor económico de México. De hecho, mis hermanos, si aún no dimensionan la cantidad o la parte de la bonanza económica que llega a otros países como México, basta con que este video no lo podrías estar viendo si no fuera por empresas como Google, como YouTube o como Facebook. De hecho, empresas que tienen su sede en California. Y dejen que les explique un poco más a detalle. Resulta ser que cuando ustedes ven un anuncio en uno de mis videos, yo recibo parte de ese ingreso mensualmente, dinero con el cual yo puedo comprar mercancías aquí en México, gastar o incluso crear empresas para generar más empleos o incluso pagar impuestos en México. Impuestos que realmente después se tendrían que gastar en lo que es educación, en becas o en generar más empleos. Bueno, eso es lo que se debería de hacer con el dinero, aunque no siempre pasa así. Así que si me preguntas, quizás la anexión de los estados de la Unión Americana propició el desarrollo económico de los Estados Unidos y lo posicionó como la superpotencia mundial, pero también propició el crecimiento de estos estados y de los países cercanos como México. Además que bueno, los mexicanos nunca olvidan y siempre reconquistan, y el más claro ejemplo es que curiosamente en los estados que algún día fueron mexicanos, ahora viven cerca de 40 millones de hermanos mexicanos, hermanos que siempre llevarán el águila azteca tatuada en la piel, que siempre llevarán su cultura, sus tradiciones, su idioma, su comida, porque finalmente la tierra es de quien la trabaja, como dijo Zapata.
Así que mis hermanos, llegamos al final de este video. No quisiera terminarlo sin antes hacerle las siguientes preguntas. Pónganme en la parte de los comentarios, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado con esos estados si siempre hubiesen sido de México, si nunca hubieran sido anexados a los Estados Unidos? ¿Hubieran sido más ricos? ¿Hubieran sido como lo son actualmente de ricos? ¿O hubieran sido tan pobres como algunos de los estados que tenemos actualmente? Por otro lado, me gustaría preguntarles si grandes empresas como Google, como Apple, como Facebook existirían actualmente si nunca hubiera pasado esta anexión hacia los Estados Unidos. Y por último, me gustaría que me pusieran en la parte de los comentarios también si ustedes creen que esta bonanza del tío Sam termina por beneficiar a la economía mexicana. Así que mis hermanos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Un video largo, lo sé, pero que espero que les haya encantado. Mis hermanos, pónganme en la parte de los comentarios cualquier cosa. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Y siempre déjenme cualquier comentario que yo siempre los leo. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Recuerden suscribirse aquí abajito. Te suscribes, compartes, likeas y no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos para la próxima, mis hermanos. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a mis hermanos en la Unión Americana. Nos vemos para la próxima. Chao.